Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Hoy un video, la verdad, muy especial, como me ven, vestido de vino tinto. Y es que hoy es 31 de marzo. Y desde hace 17 años, los 31 de marzo pasaron a ser un día especial para todos los venezolanos, especialmente los amantes del fútbol, los que seguimos a nuestra selección vino tinto. Es el aniversario, cada vez que se cumple esta fecha, del recordado centenariazo, sí, aquella victoria 0-3 en el Estadio Centenario de Montevideo, un momento inolvidable que bueno, hoy he querido, aprovechando el canal para repasarlo con ustedes y recordarles no solo lo que, o contarles no solo lo que significa para mí este día, sino cómo lo viví, ¿no? en esa experiencia. Pero bueno, sé que hay un público muy variado en el canal, algunos tenemos el chip muy marcado de qué significa este día y qué pasó ese día realmente. Pero bueno, los que no, quiero entrar un poquito en contexto y quizás algunos sí, pero para refrescar algunos conceptos interesantes. 31 de marzo de 2004 era la eliminatoria al Mundial de Alemania, al Mundial 2006. Sin duda alguna este resultado marcó un antes y un después del fútbol venezolano, cosa que voy a ir explicando a lo largo del video. Era la quinta fecha, era la quinta jornada de la eliminatoria suramericana. Ya previamente en otra visita importante habíamos ganado en Barranquilla 0-1 a Colombia con aquella volea espectacular de Juan Arango. Y ya habíamos dado como una campanada, ¿no? Con esa victoria en Colombia, un gran resultado. Pero bueno, ante Uruguay sí era siempre difícil. En Montevideo no solo que nunca habíamos ganado a Uruguay en Montevideo, sino que siempre perdíamos, ni siquiera empatados, siempre perdíamos. E incluso perdíamos, creo que lo mínimo era por diferencia de 2 goles. Siempre nos ganaban de 2 goles hacia arriba. Era una ciudad que se nos hacía adversa, ¿no? Un país, una selección que se nos hacía adversa, sobre todo de visitante. De local le habíamos jugado bastante mejor, pero de visitante era casi imposible ganarle. Y encima de eso, la selección llega a Montevideo en medio de un ambiente muy hostil, no solo, no solo por parte de la afición, que es normal, sino incluso de la prensa, cosa que fue bastante doloroso de alguna manera y repudiable ver cómo titulares de prensa, de la prensa uruguaya, incluso algunos comerciales de televisión, eran despectivos, insolentes, menospreciaban a la selección venezolana y cuando estamos hablando de selecciones nacionales estamos hablando de un país, de una bandera, de un himno, no solamente de un equipo de fútbol como puede ocurrir con un club, ¿no? Yo recordaba que algunos de esos titulares que salían en la prensa uruguaya, el famosísimo en comercial, Venezuela no existís, Venezuela no existes, ¿no? Muy sureño, el no existís. La historia empuja a los celestes, a muerte, titulaba otro, Salud Celeste, brindando con unas copas de vino tinto, haciendo alegoría, por supuesto, a la selección. Y la hinchada espera una goleada, era un subtítulo también de la prensa uruguaya. El diario El País también fue uno de los abanderados en este sentido. Y es que Uruguay llegaba fuerte, llegaba de golear 5-0 a Bolivia, y bueno, obviamente la fanaticada que esperaba, si le hizo 5 a Bolivia, pues a nosotros pues nos veían con la misma vara, pues que eran 5 o más para nosotros también. 40.000 espectadores, quizás un poco más, en el Estadio Centenario, ese mismo estadio donde se jugó en su momento la primera final de una Copa del Mundo. No es poca cosa toda la historia que hay en cada uno de los muros de ese estadio, pero como les digo, mucha hostilidad y un ambiente cargado de una vibra muy negativa, ¿no? El profesor Richard Páez había sido suspendido, estaba en la tribuna, tenía que dar las indicaciones por medio de un radio. Y bueno, en medio de todo eso salió un equipo de fútbol vinotinto lleno de orgullo, lleno de amor propio, que utilizó toda esa energía para, digamos, canalizarlo en el modo positivo, no dejarse derrumbar ni tampoco caer en esa rabia que lo llevara a estar pegando patadas, eso no, lo canalizaron en lo positivo y en fútbol, ¿no? Y eso es importante. El técnico de Uruguay, además, cosa que también cayó mal, era Juan Ramón Carrasco, que en su época jugaba ya en el ocaso de su carrera, un grandísimo futbolista. Jugó acá en Venezuela, jugó en el Marítimo de Caracas, en el Marítimo
venezolano, y tenía, digamos, cierta afinidad. Acá dejó buenas sensaciones, se le apreció, se le valoró bueno, había esa afinidad con él, pero la verdad sus declaraciones tampoco fueron en la previa del todo halagadoras, y eso evidentemente rompió un poco la sintonía que había con ese personaje, ¿no? Que al final el partido terminaría con su carrera en la selección. ¿Qué pasó? Que al minuto 19 aparece Gaby Urdaneta en ese mediocampo de los zurdos, ¿no? Que todos recordábamos. En su momento, bueno, el zurdo Rojas no fue titular, pero estaba Gaby Urdaneta, Juan Arango también aportaba, ese cuadrado mágico que también en algún momento llegamos a llamar de una selección que ya prácticamente nos conocíamos de memoria. Gaby Urdaneta, con justamente un zurdazo desde lejos, desde fuera del área, ponía al minuto 19 el 1-0, sorprendiendo a todos. El portero Gustavo Munúa no llegaba, la pelota pega el palo y entra. Golazo desde fuera del área. Sorpresa, bueno, está ganando la Vinotinto. Ahora se va a ver de Uruguay, como era lógico, y así fue con Recoba, que mandó un balón al travesaño. Era mucho ataque Uruguay, pero sobrevivimos, entre comillas, al primer tiempo. Bueno, llegamos al primer tiempo con el 1-0, resistimos el primer objetivo, vamos, ¿qué va a pasar? No, la selección en ningún momento se milanó. Esa ansiedad que a lo mejor no teníamos periodistas, fanáticos, los que lo estaban viendo por la televisión, esa ansiedad no la tenían los jugadores jugaron muy tranquilos. De hecho, el profesor Páez en el segundo tiempo incluso les transmitió más tranquilidad de la que ya tenían al principio, que se divirtieran, que había muy poco que perder y muchísimo que ganar. Y en el segundo tiempo, Uruguay metiendo cambios de ofensiva, buscando más ataque, por supuesto, para remontar. Al minuto 61, ya pasando la hora de partido, en un cambio que fue clave, el ingreso del zurdo del Turbo González por Gaby Urdaneta, que ya estaba agotado. Gaby Urdaneta tuvo que hacer un trabajo de toda cancha, no solamente ofensivo, tuvo que recuperar, ayudar, echar una mano. Estaba agotado, ya entró el Turbo González, que es muy rápido en su momento de esplendor, un jugador de mucha velocidad, de mucha explosividad y fresco, imagínense, y con un equipo uruguayo lanzado, dejando espacio, pues era ideal. Fue una pieza clave que acertó el profesor Páez. Lo metió en minuto 61 y 6 minutos más tarde, el 67, gol del Turbo González, una jugada de pequeño rondón que se da prácticamente un mano a mano, y cuando le sale Munúa, pues lo que se le entrega al Turbo para que simplemente la tenga que empujar. Era el 0-2, bueno, ya comenzaban los pitos en el centenario, incluso algunos gritaban el ole cuando Venezuela tocaba en repudio, ¿no? A lo mal que estaba jugando su selección, pero sobre todo ante la sorpresa de todos. Y en el 67 cayó el 0-2, 10 minutos más tarde, en el 77, Juan Arango, ya pase nuevamente, repito, de una de las figuras del partido viniendo de la banca, el Turbo González, ponía el definitivo 0-3, una jugada del Turbo con mucha velocidad por su banda, por la derecha, se la enviaba a Arango. Arango parecía pasarse un poco más en carrera, creo que esos goles ustedes los tienen en la mente sin duda. Se la trae con la derecha, cuando ya se había pasado, digamos que la arrastra, se la ala, y con la misma derecha pues se la toca a un costado a Munúa para el 0-3. Bueno, impresionante la sensación que dejaba ese gol, la celebración, la algarabía. Era una victoria que ya no nos podían quitar, faltaban 13 minutos más el añadido, pero ese 3-0 pesaba y mucho. Y por eso digo que hubo un antes y un después, ¿no? Porque a partir de allí comenzaron a ver a la selección con otros ojos, sin duda alguna. Los futbolistas coincidían al final en las declaraciones. Bueno, los uruguayos nos subestimaron y bueno, esta fue nuestra respuesta, un 0-3. Sí, es verdad. No solo hubo desprecio o menosprecio, sino hubo también exceso de confianza, de alguna manera, en lo futbolístico. Obviamente jugadores de un calibre internacional importante, como Álvaro Recoba, algunos otros que les voy a mencionar en la alineación. Y bueno, Venezuela le respondió de esa manera. Juan Ramón Carrasco, sí, el técnico de Uruguay, pocos días después de este partido fue destituido. Trajeron, por cierto, a Jorge Fossati, que terminó la eliminatoria, que puso Uruguay al final, lo dejó quinto. Fueron al repechaje contra Australia y en penales quedaron eliminados, y Uruguay no fue al Mundial de Alemania. Así que vean esos 3 puntos como les hizo falta a los uruguayos, ¿no? A partir de allí, evidentemente, el mundo del fútbol comenzó a vernos con otros ojos. Si bien ya veníamos, como dije antes, cosechando algunos resultados puntuales buenos, se terminó la eliminatoria de Corea-Japón 2002 en buena forma, pero este resultado retumbó en todo el planeta. Y sin duda alguna,
tuvo mucha más repercusión mediática a la selección, incluso en nuestro país, donde no se le prestaba demasiada atención, contratos de publicidad que llovieron, todos veían a la Vinotinto como una manera interesante de asociar su marca. Pero bueno, lamentablemente al final el objetivo no se alcanzó. ¿Y cuál era el objetivo? Pues ir al Mundial. Ese resultado en su momento nos dejó cuartos. Estábamos solamente por detrás de Brasil, Argentina y de Paraguay, incluso empatado con puntos con Paraguay, pero por diferencia de goles ellos quedaban terceros. Estábamos cuartos en ese momento con ese resultado. Incluso quedamos con ese 0-3, la diferencia de goles en cero, igual cantidad de goles marcados que recibidos. Eso nunca pasaba con la selección en premundiales, siempre teníamos el saldo en negativo, ¿no? de la diferencia de goles. ¿Qué pasó después? Que la selección se vino desinflando, hubo continuidad de ese resultado, se perdieron puntos que para ir a un mundial teníamos que cosechar. Sin embargo, hubo algunos resultados interesantes, ¿no? Recuerdo el 0-0 en Lima. Por primera vez le marcábamos 2 goles a Brasil, aunque perdimos en Maracaibo 2-5, pero nunca le habíamos hecho 2 goles en eliminatoria a Brasil. Primera vez que se le marcó de visitante a Argentina, perdimos 3-2 en Buenos Aires, pero primera vez que se le marcaban 2 goles en suelo argentino. También le ganamos a Perú y a Ecuador en condición de local, pero fue lapidaria la derrota en la penúltima fecha ante Paraguay, siempre Paraguay, en Maracaibo 0-1, esa derrota ante Paraguay pues nos dejó sin chance del Mundial. Al final terminamos octavos, ¿no? Con 18 puntos, por encima de Perú, por encima de Bolivia. Pudimos subir ese peldaño, pero bueno, lejos de lo que nosotros estimábamos, porque se había creado, la verdad, una euforia en torno a la selección. ¿Cómo alineó Venezuela en ese partido de Montevideo? Quiero recordar la alineación con ustedes porque hay muchos nombres que vale la pena tenerlos en consideración. Gilberto Angelucci fue el portero. Cuando tuvo que responder, pues lo hizo. La línea de 4 con Luis Vallenilla Pacheco por la derecha, por la izquierda Jonay Hernández. Los centrales fueron José Manuel Rey y Alejandro Sichero. Una defensa que logró mantener el 0 ese partido. Luego 2 volantes de contención que hacían incluso labores mixtas, ¿no? Pero que se multiplicaron ese día: el Paragüita Jiménez, Leo Jiménez y el Pájaro Vera. Más ofensivo Gaby Urdaneta en esa labor. Y Ricardo Páez junto a Juan Arango en zona más creativa, con el mismo Gaby Urdaneta, ¿no? El único punto para ese partido en la titular fue Alexander el Pequeño Rondón, que por cierto hizo el pase del segundo gol al Turbo González. Los cambios: entraron el zurdo y el Turbo, zurdo Roja y el Turbo González entraron por Urdaneta y Ricardo Páez al minuto 61, y al minuto 81, ya con el resultado definido, salía Juan Arango por el Varilla González, por cierto un jugador de origen uruguayo, André Varilla González, que formaba parte de esa selección. Uruguay con muchos jugadores importantes, si bien fue una época de transición donde por cierto no estuvo el maestro Tavares, ya había tenido un periodo y luego volvería. Gustavo Munua en el arco, jugó con línea de 3, con Diego López, Gonzalo Sorondo y Darío Rodríguez. En el medio campo Martín Ligüera, Marcelo Sosa, Richard Núñez y Álvaro Recoba. Y adelante, nada más y nada menos que Ernesto Chevantón, Diego Forlán y Germán Hornos, que era un futbolista que en ese momento quizá no le suene mucho, pero acababa de fichar al Sevilla y era uno de los jugadores de moda del fútbol uruguayo, delantero goleador que también se fue en blanco. Y sacó a los 3 delanteros, Chevantón, Forlán y Hoyos, y entró el Rifle Pandiani, Walter Pandiani, Fernando Correa, el Petete Correa y Carlos Bueno. Imagínense ustedes la alineación que tenía Uruguay, el arsenal ofensivo que tenía Uruguay, y no pudo en su casa doblegar, ni siquiera hacerle un gol a nuestra Vinotinto. Eso resume un poco lo que fue ese encuentro que, como repito, nos marcó a todos como venezolanos, en lo particular. Estando en Meridiano Televisión, esa eliminatoria no la transmitimos en Meridiano porque hicimos la de Corea-Japón 2002, y para la siguiente, bueno, como la selección terminó muy bien y levantó algo de interés, pues otro canal grande, en ese momento RCTV, pues la tomó, y obviamente una oferta económica por derechos que Meridiano Televisión pues no podía competir contra ello. Y bueno, la selección ese año, esa eliminatoria la transmitieron en RCTV y nosotros no pudimos hacerlo. Por supuesto, igual hicimos nuestra cobertura, pero no es lo mismo que cuando se transmite a la selección, ¿no? Después, en la eliminatoria siguiente, volvió a Meridiano la Vinotinto.
y por otros motivos también, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que RCTV luego no estuvo más al aire. Y bueno, como les dije antes, la selección levantó mediáticamente un interés que antes no tenía, pero al fin y al cabo sigue esa sensación de quedarnos siempre a un pasito, ¿no? O a varios pasitos, si lo queremos ver así, porque no terminamos de conseguir el objetivo que es de ir al Mundial. Sin embargo, esa alegría, ese día fantástico, ese 31 de marzo que nunca olvidaremos, pues nos queda tatuado, nos queda marcado. Fue un partido que, como dice el refrán, nadie nos quita lo bailado. No fuimos al Mundial, pero ganar en Montevideo y de esa manera, pues en medio de todo ese marco hostil que les describí, y ahí explica lo que representa un resultado así para nosotros. Que bueno, que en ese momento se subieron las expectativas, quizás más allá de lo que podíamos dar, que algunos dicen que tanta atención mediática, la publicidad o algo de eso pudo haber afectado un poco el entorno de la selección. Yo no sé si eso sea así realmente, pero lo cierto es que hoy por hoy, pasando ese boom, en la estabilidad con varios cuerpos técnicos que siguieron después, salió Paz, llegó Farías, después el profesor San Vicente, después Dudamel, hoy José Peseiro. Bueno, han pasado muchas cosas, ya digamos que estamos mucho más curtidos en eso y el objetivo sigue siendo el mismo, que es poder ir por primera vez a una Copa del Mundo. Quiero leer sus experiencias, cómo vivieron ese 31 de marzo. Escríbanmelo en los comentarios, quiero de verdad leer cada una de las historias de qué significó para ustedes el centenario, así como vivieron sobre todo esa jornada, porque es impresionante cuando he hablado con gente en la calle o con amigos, familiares, que me cuenten cada quien cómo vivió el partido. Es una cosa impresionante lo que significó para cada quien y cuántas historias diversas, ¿no? Con el mismo objetivo, en el mismo marco que es un partido de fútbol, como cada quien lo vivió a su manera. Es la Vinotinto y es la que nos hace sentir y vibrar. Así que bueno, a comentar, a suscribirse los que no lo han hecho, vénganse, bienvenidos, suscríbanse, de verdad, me apoyan de esa manera, dándole like a los videos si les han gustado y compartiéndolo también. Es una manera que también les agradezco de apoyarme y de seguir haciendo crecer al canal. Seguiremos hablando de nuestra Vinotinto en los próximos videos y bueno, nos reencontramos acá con mucho más en el canal. Hasta la próxima.